Bueno, bienvenidas a todos y todas. Eh, Estoy bastante, pues un honor poder participar de este ciclo de charlas. Les agradezco en primera instancia a Maricel y a Leticia por la invitación y al grupo de Ciencia TIC de la Universidad de Córdoba. Y bueno, un poco la propuesta para hoy tiene que ver con traer a la reflexión lo que es la utilización de los recursos audiovisuales. La charla la titulamos Recursos audiovisuales son o se hacen. Antes, bueno, me presento, mi nombre es Alfonso, soy profe de biología y tengo una maestría hecha en enseñanza de las ciencias. Un poco lo que vamos a recuperar hoy y a charlar tiene un poco que ver con aquello que hemos utilizado o el producto de la investigación que desarrollamos para la maestría. Antes de empezar, bueno, paso esta información, al igual que, así como celebro este encuentro que estamos teniendo ahora, que me parece sumamente importante, las instancias donde los docentes podemos encontrarnos y socializar experiencias en conjunto. Esta es otra más de estos encuentros que los vamos a estar desarrollando entre el 22 y el 26 de septiembre, que es el encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia. Todavía están las inscripciones abiertas. Quienes quieran participar pueden ingresar en Google y encontrar ahí el formulario como para poder inscribirse. Bien, la propuesta del título que habla de si los recursos audiovisuales son o se hacen, en verdad lo recuperamos de este texto de biología de la editorial Santillana Perspectivas, que tiene un primer capítulo que habla o lo titula Si la ciencia es o se hace, y en este sentido un poco lo que plantea es una concepción de ciencia como un emprendimiento colectivo humano y una concepción del conocimiento como una construcción social contextualizada. Este marco, si se quiere, epistemológico es también al que adherimos y a partir del cual también llevamos adelante una investigación didáctica cuyo título es La enseñanza del sistema circulatorio humano a nivel medio, utilización de TIC en el aula, con la dirección del doctor Andrés Raviolo y la codirección de la doctora Paula Ramírez, que entiendo están del otro lado de la pantalla, y les agradezco, bueno, hago público el agradecimiento en cuanto al espacio de formación y el acompañamiento. La idea para hoy es recuperar algunas cuestiones que hemos trabajado en esta investigación didáctica, que se centró en el uso de recursos audiovisuales en distintas propuestas de enseñanza, principalmente la utilización de lo que son videos y animaciones, y a partir de ese trabajo elaboramos una serie de consideraciones metodológicas que nos parecen importantes, que podrían ser tenidas en cuenta al momento de utilizar ciertos recursos audiovisuales en el aula. Y bueno, un poco la idea es trabajar algunos de estos aspectos. Una de las primeras cuestiones que nos parece importante resaltar tiene que ver con pensar o entender que los recursos audiovisuales, en tanto herramientas, no son o no tienen un fin en sí mismo y por ende no van a ser ni buenos ni malos como recursos en sí mismos, sino que lo que va a hacer dentro del ámbito educativo que ese recurso cobre sentido, tenga significancia, relevancia en una entidad, va a ser la intencionalidad pedagógica con la cual él o la docente los interviene y realice esa habitabilidad en el aula de ese recurso. Un poco recuperamos la idea de un semáforo en este sentido de, bueno, un objeto que por sí solo no tiene un significado propio, pero sí la valoración que nosotros hacemos de ese sistema de tres luces es lo que le da la entidad y el significado a este semáforo. Desde el mismo sentido es que proponemos que los recursos, y tanto herramientas, deberían ser llevados al aula con intencionalidad y obviamente reflexionados previamente para poder aprovechar todo el potencial que estos recursos disponen. Para ello es necesario disponer de múltiples conocimientos, cada vez se detectan, si se quiere, en el ámbito educativo, más conocimientos que entran en juego a la hora de enseñar y
ya no solo se reconoce que es importante el conocimiento disciplinar de la materia que estamos trabajando, sino también un conocimiento pedagógico, un conocimiento tecnológico y las múltiples interacciones, y no solo la suma de estos conocimientos que se ponen al servicio en un contexto educativo de enseñanza. Sin duda, la utilización de estos recursos que hagamos en el aula va a depender también de cómo concebimos nosotros a la ciencia, lo que es la construcción del conocimiento científico y por ende cómo debe ser enseñada. Lo cual también resulta relevante en el contexto de analizar esos recursos, también tener presente que tenemos sobre lo que la ciencia es y lo que el conocimiento científico es. Bien, una de las primeras cuestiones que queremos recuperar tiene que ver con la utilización de ciertos dibujos o imágenes esquemáticas que suelen aparecer muchas veces en videos, en presentaciones de PowerPoint, en animaciones puestas estas imágenes en movilidad o también incluso en los libros de texto. Y tiene que ver con reconocer que estas imágenes esquemáticas o estos dibujos esquemáticos que estamos presentando son representaciones acotadas que tienen una intencionalidad puntual. No quieren mostrar todo, quieren mostrar algo, tienen una finalidad de comunicar algo y por ende pone el ojo pone el ojo en algunos aspectos, pero también realiza una simplificación de otros aspectos que no quiere comunicar, pero que muchas veces por el bagaje teórico que como docentes tenemos, entendemos y comprendemos cuáles son esas simplificaciones a las que acude, pero que también resulta importante reconocer si los estudiantes tienen ese bagaje o reconocen aquello que se está trabajando, se quiere comunicar y aquello que no se quiere comunicar. Por eso, en este sentido, sostenemos que resulta importante cuando presentamos distintos dibujos o imágenes esquemáticas, poder detenerse y tomarse el tiempo para compartir significados con nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir? Bueno, cualquier representación acude a ciertas simbologías, deja de lado algunas cuestiones y enfatiza otras, y es importante disponer de un tiempo para poder en conjunto hacer una lectura de ese esquema o esa imagen, para que no sea comprendida como una verdad absoluta, sino que pueda ser entendido como una representación de algo que se está interpretando que sucede. Bueno, en este caso, para la imagen que estamos mostrando, es importante recuperar qué implican esas, ¿cómo se dice? Imágenes geométricas, qué implican los colores, qué implica esa línea central, qué sería el arriba y qué sería el abajo que separa esta línea central. Entonces, esas cuestiones nos parecen que resultan relevantes trabajarlas con los estudiantes para compartir un mismo código de análisis y que todas y todos podemos estar viendo lo mismo e interpretando lo que queremos construir. En relación a eso, es real que la proyección de imágenes nos ahorra un tiempo en el dictado de las clases porque, naturalmente, lo que antes se llevaba adelante teniendo que hacer el dibujo en un pizarrón, hoy en día con un solo clic lo podemos proyectar. Y en este sentido, otra de las cuestiones sobre las que queremos reflexionar tiene que ver con el tiempo que requiere el estudiantado para interpretar esas imágenes que estamos trabajando. Muchas veces no es lo mismo cognitivamente visualizar una imagen que, por un lado, construirla o seguir el recorrido de construcción de esa imagen. Entonces, de esa perspectiva es que consideramos que, si bien la proyección de una imagen o de varias imágenes nos ahorra un tiempo dentro del aula, consideramos que es importante que poder utilizar ese tiempo para, como planteábamos antes, hacer hablar a esa imagen. Desde la perspectiva de, bueno, dar también el espacio y el tiempo al estudiante para procesar aquello que le estoy mostrando o aquello que estoy presentando. Otra de las cuestiones que resulta relevante dentro de lo que es la construcción del conocimiento tiene que ver con detectar las ideas previas que tienen nuestros estudiantes y con ello también trabajar sobre aquellas ideas previas que desde el punto de vista científico no resultan del todo correctas y que muchas veces las agrupamos dentro de lo que son las concepciones alternativas.
Creemos que los recursos audiovisuales pueden colaborar muchas veces en trabajar o intentar de sortear algunas de estas concepciones alternativas, pero también es real que en tanto son representaciones y se acuden a ciertas simbologías y demás, puede ser que también refuercen otras concepciones arraigadas que si no las analizamos previamente y no nos tomamos el tiempo de trabajarlo con los estudiantes, las podemos estar reforzando. En este caso puntual, esta animación intenta explicar un poco lo que es el recorrido de la sangre por el cuerpo, pero acude, por ejemplo, a una representación de dos colores distintos para trabajar lo que es la sangre con mayor proporción de oxígeno y representar lo que es la sangre con mayor proporción de dióxido de carbono, que si no nos detenemos en explicar esto de la simbología vinculada a la coloración de esos vasos sanguíneos, puede seguir fomentando una representación o una concepción alternativa recurrente entre los estudiantes, que es esto de, bueno, el cambio de color en la sangre. Otra de las ventajas que vemos en la utilización de los distintos recursos audiovisuales tiene que ver con poder llegar al mismo contenido a construir desde múltiples representaciones. Así como planteábamos antes que los tiempos se acotan, en tanto no tengo que estar, por ejemplo, dibujando o buscando un libro, una imagen, y ahora puedo compilar distintas imágenes, puedo compilar videos, puedo recuperar experiencias vividas, filmadas y demás, nos parece que es importante aprovechar toda esa multiplicidad de representaciones para abordar un mismo contenido a construir. Siempre va partiendo de la base que no hay una única forma de construir un contenido y que en muchos casos los estudiantes utilizan diversas fuentes para llegar a mismo. Otra de las cuestiones que nos parece relevante resaltar no es solo la presentación de esos recursos, sino también cómo hacer para recuperar la información que aparece en estos recursos. Y en este sentido, es necesario hacer un análisis crítico previo sobre el recurso que voy a llevar al aula y pensar qué potencialidades tiene. ¿Por qué estoy utilizando ese recurso y no otro? ¿Qué es lo que me brinda ese recurso que es superador a otro que estaba utilizando quizás en otro momento? ¿Cuáles son las imágenes? Muchas veces en los videos, aparte de experiencias filmadas o de imágenes o representaciones o mismo visualizaciones en microscopios, por ejemplo, aparecen metáforas, analogías que nos parecen centrales retomar para seguir trabajando el contenido que queremos construir. Analizar si esas analogías son comprendidas por los estudiantes, si el objeto con el cual se está generando, o el objeto de la situación con el cual se genera esa analogía es conocida por nuestros estudiantes, cuáles son las metáforas que se utilizan, si se comprenden, qué permite construir o trabajar esa metáfora o esa analogía, pero también qué limitaciones tienen. Un poco esta propuesta de hacer hablar el recurso, intentar de sacarle la mayor información para poder aprovecharla del mejor modo dentro del espacio educativo. Obviamente que estos aspectos del trabajo con recursos visuales hoy en día cobra una especial relevancia en el contexto actual en el que nos encontramos y puestos a tener que trabajar en la virtualidad, nos parece sumamente importante, bueno, cómo podemos recuperar diversos recursos que de hecho hasta se han socializado mucho más y se han puesto más en disponibilidad y que nos parece que merecen ser analizados críticamente al momento de pensar en una propuesta didáctica para nuestros estudiantes. Por eso nos parece importante que lo que sea la selección del recurso llegue en un momento casi en la etapa final de un proceso reflexivo que implica pensar en qué contenidos quiero trabajar, por qué considero que ese contenido es relevante para el grupo público que tengo este año, qué ideas básicas quiero construir a partir de esos contenidos que vamos a elaborar, y a partir de eso poder pensar cuál es el mejor recurso que tengo en disponibilidad para poder trabajar y contribuir a construir esos conocimientos. Muchas veces
hacer el paso inverso y recuperar un recurso audiovisual y querer llevarlo al aula porque resulta innovador, porque resulta entretenido, incluso hasta desafiante para los estudiantes, lo consideramos que podría estar significando poner el caballo por delante del carro, cuando en verdad lo que deberíamos centrar es qué es lo que quiero construir y con qué recursos puedo llegar a lograr eso. Quienes trabajamos con estudiantes en instancia de formación de los profesorados, muchas veces nos aparecen estas cuestiones al momento de las planificaciones de, bueno, quiero trabajar este recurso, quiero trabajar esta actividad porque me parece buena, porque me parece atractiva además, y por ahí a veces falta esta reflexión de, bueno, este recurso me sirve porque quiero construir o me permite construir esta idea que quiero que se trabaje y que se construya. Bien, y un poco ya para ir cerrando, creo que ya estaremos casi entre los 20 minutos, algunas cuestiones más que nos interesa resaltar tienen que ver con no desaprovechar el potencial que tienen los recursos. Muchas veces, pensando solamente en el contenido disciplinar que queremos trabajar, solemos intervenir esos recursos con preguntas cerradas, con contribuciones o aportaciones de los estudiantes de pocas palabras, y consideramos que de esa manera se está desaprovechando el potencial que muchas veces tienen los recursos donde se vivencian o se exponen procesos integrados, donde hay algo más dinámico, donde se pueden recuperar distintas analogías, donde se pueden recuperar metáforas, donde se pueden relacionar con otros ámbitos de conocimiento. Por ende, nos parece que cuanto mejor o más tiempo nos dediquemos a interpretar esos recursos antes de llevarlo al aula, creemos que mayor aprovechamiento podemos hacer de esos recursos que redundan en la construcción de los conocimientos que queremos trabajar. Por otro lado, la invitación a pasar de ser coleccionistas de recursos, decir, bueno, voy recuperando estos materiales y después los voy utilizando, de a poco y pasando a ser lo que hoy se habla de ser curadores de esos recursos o la curabilidad, que tiene que ver con, bueno, trayendo del campo de las artes plásticas esta idea de un docente curador, un docente que no solo trae ese recurso al aula, sino que le da un sentido particular, lo habita de cierta manera en el aula, de forma tal que le permite recuperar algunas cuestiones que por sí solas el recurso no lo va a hacer. Y por último, ir migrando también a ser, y animarnos a ser productores de nuestros propios contenidos en función de la intencionalidad pedagógica que tengamos. Y por último, así como hablamos de un grado de apropiación, cada vez mayor de estos tipos de recursos, también pensar en los distintos, en las distintas utilidades que podemos dar de esos recursos en función de los propósitos pedagógicos que tengamos. No solo utilizarlos como mediadores entre un contenido y el estudiantado, sino muchas veces también usarlos como auxiliares de las explicaciones docentes, como iniciativa o eje de intercambio de discusión entre el estudiantado y también empezar a trabajar los recursos también como para poder hacer evidente aquello que los estudiantes fueron construyendo y también que nos permita a nosotros hacer una evaluación de esas construcciones. Esto que veníamos hablando antes de en una reflexión previa nosotros hacer hablar al recurso, también podemos proponérselo a nuestros estudiantes para que ellos puedan ir evidenciando aquello que fueron construyendo, ir interviniendo esos recursos y que a nosotros también nos permita ir recuperando esas instancias de aprendizaje o esas construcciones que han realizado. Bueno, básicamente y así como de un modo bastante rápido, la idea era poder compartir con ustedes algunas de estas reflexiones que apuntan principalmente a pensar en un uso crítico de estos recursos y un uso reflexivo de los recursos que entendemos que puestos en el aula de esta manera se pueden aprovechar mucho más la potencialidad que tienen y por ende generar mejores instancias de construcción del conocimiento. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat las preguntas, comentarios. Pantalla, ¿eh? Sí, sí. A ver, esto sería... Pues si no, no veo ninguna cara tampoco.
¿Se sigue compartiendo? No, no, ahí ya está bien. Bien, buenísimo. Resulta raro esto de hablar a una cámara y no poder ver las caritas. Ay, sí. Bueno, ahí tenemos una pregunta. No, es un comentario. Dicen que muy linda tu exposición. Gracias. Hay una pregunta de Darío que pregunta, ¿en qué contexto llevaste adelante tu investigación? Si fue en el nivel secundario o superior. Bien. Hola Darío. Ahí se escucha. La investigación la llevamos adelante en colegios secundarios de acá de Bariloche y obviamente en un contexto presencial donde los docentes, no me quise explayar mucho en lo que era la investigación porque iba más para el lado de algunas apreciaciones que surgieron de ahí, pero básicamente lo que hicimos fue elaborar, recuperar y generar un pool de recursos audiovisuales y que abordaban en su totalidad varios de los contenidos que se suelen trabajar sobre el sistema circulatorio y se los acercamos a 3 docentes con la consigna de, bueno, que tenían que al menos proyectar una vez cada uno de esos recursos. Esa era la única consigna que ellos tenían y con eso elaboraron una propuesta didáctica, la cual fue después, bueno, nosotros hicimos observaciones de clases, entrevistas con los docentes, realizamos un test de actitudes para los estudiantes, un test conceptual, y fuimos recuperando toda esa información y fue lo que nos fue permitiendo caracterizar distintas cuestiones, cada grupo por separado y después colectivamente en comparación con grupos control que no habían utilizado esos recursos y ir buscando ese tipo de diferencias o similitudes o grados de acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, acá Rosana dice muy interesante y refrescante escuchar algunas conclusiones de tu investigación. Y Darío te dice, muy interesante, ¿podrías sintetizar en una breve frase los principales resultados que se obtuvieron con esa propuesta didáctica? Me refiero a la comparación del grupo con el grupo control. Bien. Una de las cuestiones que vimos es que el tipo de utilización que hicieron los docentes de esos recursos influyó directamente en las actitudes que tenían los docentes. Por un lado, los estudiantes, las actitudes que desarrollaron los estudiantes, por un lado, hacia la biología como campo de conocimiento y también hacia la utilización de ciertas herramientas o recursos audiovisuales en vinculación con la construcción del conocimiento en biología. Por otro lado, otra de las cuestiones que estuvimos o que fuimos trabajando o recuperando tenían que ver con los distintos enfoques de aprendizaje que iban fomentando los docentes con la utilización de estos recursos audiovisuales y cómo resultaba mucho más significativo el tipo de enfoque que iba realizando el docente por sobre el recurso que utilizaba. Una de las cuestiones, por ejemplo, que nos resultó sumamente significativa, uno de esos videos tenía que ver con un aspecto sobre la historia de la construcción del conocimiento, de un conocimiento vinculado a la circulación sanguínea, además, y cómo Harvey descubre o genera esta interpretación de que es la sangre la que va recorriendo el cuerpo. Y sobre ese video, lo llamativo fue que en todos los casos, cuando los docentes lo utilizaron como algo anecdótico. Y siempre era presentado como, bueno, ahora nos queda un rato, entonces vamos a ver este video, o bajo la consigna, bueno, este video se los vamos a pasar, pero no, no tienen que tomar nota, o es más a título informativo, como relegando algo que en los últimos años se va viendo que es sumamente importante incluir dentro de el trabajo y la construcción del conocimiento, que tiene que ver con los aspectos de la ciencia, los aspectos de la historia puestos en la construcción del conocimiento. Bueno, acá Rosana te dice...
después, Darío, si querés, te pido que me escribas y te acerco con la tesis o lo que quieras, lo charlamos. Gracias. Acá Rosana decía que le gustaría invitarte y que aunque esto sea público no es presión, pero le gustaría invitarte a una clase con los practicantes. Bueno, ahí, ¿quién lo dijo, Roxana? Rosana Bali. Bien, ahí vamos a estar entonces. Bueno, Darío ahí te agradece. Gracias, Alfo. Después arreglamos. Dale. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, algún comentario que le quieran hacer a Alfonso. Bueno, Leti García te dice que es muy interesante la presentación, que muchas gracias. Aparte, al público aquí presente interesado en la comunicación de Alfonso, también le podemos contar que en breve también tendrán el artículo publicado, ¿no? Tenemos parte de lo que hoy estamos charlando, fue aceptado en la revista de Educación en Biología, así que bueno, en breve podrán también leer parte de eso. Bueno, si no hay otro comentario, esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que después también lo pueden compartir con aquellas personas que hoy no hayan podido estar presentes. Y les recordamos que el próximo martes vamos a estar desarrollando los 30 minutos de Ciencia TIC y luego de esta tarde estaremos enviando el flyer con la comunicación, pero se va a tratar sobre experimentos en casa. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, gracias a todos por estar hoy. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, al grupo en general, a vos, Maricel, y a Leticia. Y bueno, gracias a todas y todos los que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto y bueno, tienen mi correo como para seguir la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.